En este video se expondrá el estudio de 3 muestras hechas de concreto combinado con polímero. El objetivo del proyecto es analizar el efecto de este polímero en su resistencia, para lo que se utilizará una prensa hidráulica. El concreto fue una mezcla de cemento, que fue CP30, componente fino de arena, agua, y el añadido grueso fue el polímero, que en este caso fue Unicel. Se inició por medir, pesar y separar las proporciones de los elementos de la muestra de concreto. Esto basándonos en que hay una cantidad limitante de 170 gramos de peso para cada molde para tener un volumen utilizable por la máquina de compresión en el laboratorio. Además, se nos dio anteriormente la relación agua-cemento según el volumen final preestablecido de 40 mililitros, y al final se obtuvieron los componentes en la siguiente tabla. Después de pesar los componentes, se engrasa el envase, se mezcla arena, cemento y polímero, se añade el agua finalmente. Se mezcla bien por un tiempo de 5 minutos a fuerza constante, cuidando de no romper el cemento. Se agrega al molde correspondido, se vibra la mezcla y se comprime para no dejar lugar a espacios de aire que próximamente podrían debilitar el concreto. Se deja secar en su molde por 24 horas, se retira el molde y finalmente se tuvo un curado de 6 días. Generalmente debería de haber habido un curado de 28 días, pero en este caso se lograron solamente 6. Antes de someter los bloques a compresión, se pesaron y tomaron medidas de la muestra. Cada medida fue tomada 3 veces en diferentes partes y se sacó su promedio para que la medida fuera más acertada. Se sacó el área de la base, el diámetro, la altura, el volumen y el peso. Debido a que es el mismo molde, todos son lo mismo a excepción del peso, ya que el unicel y su proporción en la muestra cambiaba el peso del bloque. Finalmente, la realización del experimento, que fue someter a cada muestra a su peso hasta llevarlo a su punto de fractura, con el objetivo de comparar la fuerza de resistencia de cada muestra dependiendo de su contenido de unicel. Se estudió el siguiente comportamiento. Dentro del cuadrado y hasta el punto A es el punto de flexibilidad, en el que la muestra, al dejar de ser sometida a esfuerzo, regresa a su origen como si el esfuerzo no hubiera sido ejercido. Al seguir comprimiendo como la curva, mientras el peso aumenta, la resistencia disminuye. En el punto verde, empieza a fracturarse la muestra, pero sigue manteniendo resistencia, hasta llegar al punto marcado en rojo, en el que el cemento dejó de oponer resistencia, ya como se observa en la curva, la resistencia solo baja. En este primer caso, que fue el bloque con mayor cantidad de unicel, su punto de quiebre fue en 0.22 toneladas. La muestra llegó a su máxima resistencia y es ahora comprimida. El punto de fractura de la muestra con la máxima cantidad de unicel fue de 0.22, el segundo fue de 0.34, mientras que el que tenía menor cantidad de unicel llegó hasta soportar las 0.6 toneladas. Aquí pudimos observar claramente cómo a más unicel, menor la resistencia y eficacia del cemento. Después de haber pasado su punto de fractura, podemos observar que ya sea se desmorona completamente debido a la cantidad de polímero que tenía, o que fue deformado con fisuras o cambió su ancho o su alto. En conclusión, durante el transcurso de este experimento pudimos observar y analizar cada material y cómo este puede influir de manera negativa o positivamente el producto final. Esto dependiendo de la cantidad de agua utilizada, el cemento o incluso el polímero utilizado en grandes cantidades o en menores cantidades. Podemos decir que cada mililitro, cada gramo se vio de manera fundamental durante este proceso, ya que fueron los que determinaron si era lo bastante eficiente el producto para ser utilizado a compresión o debajo de cargas de grande peso. Podemos decir que, al igual que otros experimentos, tuvimos algunos factores los cuales pudieron haber cambiado el resultado final. Entre ellos se encuentran 3. En primer lugar tenemos el experimento hecho a mano, lo cual puede cambiar el factor, ya que no tuvimos las herramientas profesionales a la mano o máquinas los cuales nos pudieron haber facilitado el proceso y haber ayudado a sacar un resultado de manera más preciso. En segundo lugar tenemos el tiempo de curado, la cual no supimos aprovechar de manera correcta, ya que en este caso el tiempo de curado era lo recomendable 28 días y en su lugar realizamos 6 días. Esto pudo haber cambiado el soporte que tendría el bloque. Y por último tenemos la geometría, la cual realizamos de manera circular en lugar de cuadrada o de otra figura, lo cual puede influir bastante en cuestión al bloque,
ya que este dependerá de dónde, en qué lados de la figura puede soportar más peso que otro. Y no tenemos más que agradecer a los maestros, ya que aprendimos a cómo manejar los materiales de manera correcta, a cómo hacer algunos cálculos para obtener una mezcla ideal necesaria para mantener así una estructura estable con este tipo de bloques, y sobre todo mantener un entorno agradable hacia el ecosistema y hacia el usuario, un ecosistema natural con estos tipos de materiales que podemos utilizar en nuestro alrededor. Muchas gracias y nos vemos.